Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis, este espacio que cada vez me gusta más y que yo sé que la gente lo está queriendo aún más. Recuerden siempre, suscríbanse, hay que suscribirse, amigos, no solamente mirar el contenido, hay que entrar y suscribirse, que eso es gratis. Y lo otro, hombre, ¿cómo se llama eso? Activar la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones, el contenido nuevo, en fin. Bueno, hoy tengo una invitada súper especial. Yo quiero contarles la historia primero de cómo la conocí y cómo llegué a ella. No nos conocemos obviamente personalmente, pero pues la conozco a través de sus redes sociales y se ha vuelto una TikToker muy reconocida. Bueno, resulta que un día una amiga, gran amiga mía, me manda un video de una persona X y me dijo, mira esto, Moni, para que lo hagas en TikTok. Yo a veces mamo gallo también y me pongo a hacer con los videos, con los audios de los demás, pues me pongo a hacer mis TikTok y mamo gallo y con eso me divierto también, etcétera. Y yo la empecé a ver y yo dije, ves qué personaje tan chévere, qué energía tan bonita, bueno. Y yo dije, voy a buscar más de ella. Y entré a sus redes sociales, literal, la estoqué de principio a fin. Me di cuenta que era colombiana, que era una colombiana viviendo fuera del país, viviendo en Canadá. Y yo dije, miércoles, bueno, chévere, ya tengo una primera pista y empecé a indagar un poco más y me empecé a encontrar con una historia que es la de muchas personas en este país, que habla de renacimiento, que habla de desplazamiento, lamentablemente, que habla de migración. Quiero que ustedes conozcan a esta mujer que se hizo muy famosa con una canción que yo ya cada vez que oigo, es una canción de Bruno Mars y Lady Gaga, que ya cada vez que la oigo ya no la puedo oír igual, muy divertida, que se volvió viral y yo quiero que ustedes conozcan quién es Giselle Angulo Caicedo. Giselle, feliz día y gracias por estar aquí en Catarsis. No, muchas gracias a ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir mi historia y de estar aquí. Oye, Giselle, mejor dicho, eso fue un boom. O sea, ¿tú hace cuánto estás en redes sociales? Pues yo ya tengo algún tiempo, hace algunos meses, yo creo que ya iba a cumplir el año de estar subiendo mi contenido, pero al inicio, cuando empecé a subir mis videos a mis redes sociales, yo quería compartirle a la gente, o más bien le compartía a la gente cómo era mi proceso como madre soltera y como inmigrante viviendo en Canadá. Ese eran los videos que yo hacía al inicio cuando empecé a subir contenido a mis redes sociales. Bueno, ¿y cuál fue el video que te disparó? ¿Fue el video que yo vi el que te disparó o cuál fue? Sí, sí, fue el video cantando la canción en inglés de Lady Gaga y Bruno Mars. Y yo hago ese contenido desde hace muy poco. La verdad es que yo empecé a conectarme a hacer los live en TikTok porque cuando nosotros migramos y vivimos en otro país nos damos cuenta de que la vida por acá es muy diferente. La vida en Colombia es muy cálida, siempre estamos en familia, con nuestros vecinos, pero aquí la vida es muy solitaria. Entonces, una manera de sentirme acompañada un poquito era como de hacer mis live y conectarme por ahí con las chicas que se conectaban conmigo, que en ese entonces éramos unas 20 como máximo en esos live. Entonces yo me conectaba con ellas y me ponía a hacer muchas cosas para hacerlas reír. Era muy espontánea, siempre he sido así con mi familia, pero entonces con ellas me fluía. Cuando hacía mis en vivos me fluía, o sea, yo me dejaba llevar y las hacía reír un montón. Entonces ese día yo no solía ver mis grabaciones de mis live después de hacer mis en vivos, no solía verlos, pero ese día algo me dijo que lo viera y cuando lo vi, veo esa parte del video que lo estaba cantando y me hizo dar muchísima risa. O sea, yo me reía muchísimo. Entonces yo dije, voy a compartirlo y cuando máximo voy a tener unos 30 likes, unos 300, decía yo, unos 300. Voy a compartirlo para que ellas también se rían conmigo. Y yo lo compartí y me fui a dormir porque era la medianoche ya. Y al otro día cuando yo me despierto, tenía mi celular con muchísimas notificaciones. Y yo dije, bueno, ¿qué será? Pero me tenía que ir a la escuela porque yo soy estudiante de francés aquí en Canadá. Entonces no tuve como ese tiempo de prestarle atención al celular. Bueno, me organicé, me fui a estudiar. Cuando llego, voy a ver el video y ya tenía 1 millón de vistas y ya tenía no sé cuántos, medio millón de likes, creo.
Entonces, Wow. yo me quedé contenta, yo súper contenta. Uy, no, que la gente se reía, los comentarios, y yo súper feliz de sacar tantas sonrisas a tantas personas. Yo no pensé que fuera a poder hacer eso. O sea, no pensé que tantas personas fueran a conectar con el video, se fueran a reír tanto, les fuera a gustar tanto. Entonces, luego de eso, la esposa de un amigo me dice, Giselle, ¿no has visto las historias de Karen Sevillano? Y yo no. Y me dice, anda a mirar las historias de Karen Sevillano porque reposteó tu video. Entonces me fui a ver las historias de Karen Sevillano en Facebook. Ella lo había reposteado y de ahí ese video ahorita tiene casi 30,000 vistas y va para 3 millones de likes. Qué cosa tan impresionante, Giselle, pero mira lo que, lo que se convirtió. Bueno, allá es muy fácil monetizar, de hecho, ¿no? Es mucho más fácil monetizar por fuera del país que en Colombia, por ejemplo. Sí, pero en mi caso, mi cuenta de TikTok ahorita mismo no está monetizando. ¿Por qué? Fue creada en Ecuador. Entonces yo la Ah, creé cuando yo estaba en Ecuador y al venirme aquí nunca hice la gestión como de cambiarle el IP, la sí. región. Ya no tengo el correo que tenía antes, ya no tengo el número de celular que tenía antes Ay, cuando creé esta cuenta. Entonces como que no he encontrado la manera de monetizarla. Pero yo soy feliz de que las personas me conozcan, yo soy feliz de que las personas se rían con mi contenido o que puedan, no sé, de hacer un contenido sano. Yo soy feliz haciendo eso. sí. Y no, bueno, yo creo que hay chance, yo no sé si eso, pues yo de esas cosas tecnológicas no es que sepa mucho, pero se me ocurre que de pronto podrías crear una cuenta que diga Giselle, no sé qué, Giselle Angulo Oficial o alguna cosa así, para ir trasteando la gente a una cuenta que ya puedas monetizar y todos los videos que tienes los vas llevando allá a ver qué sucede. Yo creo que esa puede ser una buena idea. Sí, lo he pensado, pero estoy esperando como crecer un poquito más. Ahorita ya somos como, vamos llegando a los 250,000 seguidores en TikTok. Epa. Entonces yo decía como que quiero cumplir una meta de unos 400,000 seguidores y ahí vamos pasando a la gente a otra cuenta. Eso, me parece muy bien. Bueno, Giseli, mira, como te dije, yo me interesé mucho por tu historia y empecé a buscar y yo dije, esta mujer además es del bello puerto del mar, mi Buenaventura. Sí, Esta mujer hermosa es de Buenaventura, podemos decir la edad, no es que todavía se puede decir la edad a esa edad. Tiene 28 años y dos hijas pequeñitas y como bien lo dijiste, eres madre cabeza de familia. Hablemos un poco de esa historia, Giselle, porque yo siento, y aquí nos pasó incluso con una invitada que tuvimos que se llama Patti Santanderiana, que no sé si la conoces. Patti también tenía una historia que mucha gente no conocía y yo quiero que conozcan tu historia porque creo que eres una mujer muy resiliente, que ha sabido salir adelante en circunstancias muy difíciles, o sea, viajar, migrar 2 veces como te tocó a ti, ya vamos a entrar en esa historia, y aparte llegar a un país con otro idioma o con otros idiomas, porque donde tú estás hablan inglés y francés, ¿no? sí. Específicamente en esa parte de Canadá. Entonces, me parece, mejor dicho, una berraca. Pero empecemos por el comienzo. Hablemos de tu infancia en Buenaventura. ¿Cómo era tu infancia, Giselle? Bueno, yo cuando pienso en mi infancia, yo la verdad es que no tengo una infancia feliz o que yo pueda decir, ay, mi infancia fue bien bonita. No, los primeros recuerdos de mi infancia son de mi papá y mi mamá peleando, porque en mi hogar existía lo que era la violencia intrafamiliar. Entonces, siempre que yo pienso como en esos primeros recuerdos de mi infancia, recuerdo mucho que mi mamá y mi papá peleaban. Mi mamá es una mujer de campo, era más grande que mi papá, entonces ella se defendía y, y siempre en esas peleas el que salía perdiendo era mi papá, pero él era abusivo. Y de todas maneras, como quiera, esas cosas nos afectaban mucho a mis hermanos y a mí. Y nosotros no somos, yo no nací en Buenaventura como tal, yo soy de una parte rural. Uh -huh. Nosotros éramos de una parte rural. Y recuerdo mucho que mi mamá nos contaba la historia de cómo nos habíamos ido para Buenaventura cuando nosotros estábamos muy pequeños, porque en el lugar donde ellos vivían ocurrió una masacre. Entonces ella siempre nos comentaba esa historia, siempre nos decía lo que había pasado, porque nosotros habíamos tenido que irnos a Buenaventura cuando éramos bien pequeños y ella nos contaba todas esas cosas. Entonces, esos son los primeros recuerdos de mi infancia. Recuerdo mucho que mi mamá es una mujer muy trabajadora, siempre ha sido una mujer muy trabajadora.
Pero mi papá era una persona bien abusiva y hasta con nosotros, sus hijos, él siempre nos trataba mal, siempre nos decía muchísimas palabras. Él ya no está vivo, ya falleció, pero a pesar de todo eso y de que no era un buen padre, yo lo quería mucho, yo lo quería mucho. Entonces, mi mamá era muy trabajadora, mi mamá trabajaba muchísimo, él también, pero la que más se esforzaba porque a nosotros por lo menos pudiésemos ir a la escuela era mi mamá. ¿Y qué pasó después? Porque la historia termina en que saliste de Buenaventura, o sea, saliste de una zona rural cerca a Buenaventura, y de Buenaventura, ¿qué pasó después? Pues ya cuando fue, ¿cómo fue la adolescencia? Saltemos de la niñez a la adolescencia. La adolescencia fue bien difícil, yo era muy rebelde, me volví muy rebelde porque después de mi papá y mi mamá haber vivido juntos 19 años, ellos se separaron, entonces mi mamá como que se dio la oportunidad de tener otra relación y entonces ahí yo vine como, o sea, no sé, pero yo siento que me afectó de cierta manera, como que nos afectó a todos, porque a pesar de que no, el hogar de nosotros no era lo mejor, por decirlo así, salir de que éramos 5 hermanos de la misma mamá y el mismo papá y que ellos se separaran y que ella se diera la oportunidad de estar con alguien más, como que de cierta manera nos afectó a todos. Entonces yo me volví muy rebelde. Yo peleaba mucho con mi mamá, hacía muchas cosas de niña traviesa, de adolescente traviesa. Y entonces recuerdo mucho que comenzamos a vivir muchas situaciones difíciles. Yo no vengo de una familia económicamente ni siquiera estable. Nosotros somos bien pobres, había dificultad hasta para comer. Entonces, luego de que ellos dos se separaron, yo recuerdo mucho que mi mamá se compró un terrenito con mucho esfuerzo y logró construir una casita que estaba construida a la mitad. Era una casita de madera, de láminas de zinc, y estaba construida solamente hasta la mitad y el piso era de barro. Y nosotros allí vivíamos todos mis 5 hermanos y mi mamá y pasábamos muchas situaciones difíciles y allí viví como que parte de mi adolescencia. Ahí viviste hasta los cuántos años, Giseli. Yo viví con mi mamá hasta que tenía como los 18. Recuerdo que terminé, me gradué del colegio. Me gradué del colegio y luego cuando yo tenía 15 años conocí al papá de mi primera hija, que era un tipo más adulto. Yo tenía 15 y él tenía 24. Entonces recuerdo mucho que él comenzó como a acechar. Yo era bien peladita y recuerdo mucho que él siempre se hacía en cierto lugar porque mi hermana tenía un niño, porque mi hermana tuvo un niño siendo bien adolescente a los 15 años y ella quería terminar sus estudios, quería graduarse de la secundaria, entonces me decía que lo quería hacer los fines de semana, era el tiempo que yo tenía como para cuidar de mi sobrino, entonces yo todos los fines de semana iba a recoger a mi sobrinito para que ella pudiese irse a estudiar y cuando yo pasaba a recoger a mi sobrino siempre estaba allí el papá de mi primera hija. Entonces así fue como lo conocí y empecé a tener una relación con él y en esta parte de la historia quiero como darles un consejo o más bien como decir algo que yo aprendí con esa experiencia que yo tuve y es que cuando nosotros tenemos hijos y estamos en situaciones precarias económicamente o no tenemos una estabilidad económica, a veces nuestros hijos cometen el error de hacer cosas que no deben por desesperación a salir de esa situación. Porque yo siento que eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba en un hogar donde había muchas precariedades y yo en ese afán de tal vez salir de esa situación, como que empecé a tener relación con una persona que era mucho mayor que yo y no quemé mis etapas, por así decirlo, porque estuve con una persona que al ser 10 o 9 años mayor que yo, era una persona que ya tenía mucha más experiencia de cosas de la vida y pues yo apenas venía como experimentando el mundo, ¿no? Yo siendo una adolescente de 15 años, pero era eso, estaba en un hogar donde había mucha precariedad y una de las razones por las que como que estuve en esa relación era el desespero de salir de mi casa
por tener una mejor situación de vida, por así decirlo. ¿Y quedaste entonces embarazada a los 18 añitos? A los 18, gracias a Dios, siempre quise como que terminar también de estudiar. Entonces yo lo conocí a él cuando tenía 15, pero no fue hasta que yo cumplí los 18 y terminé mi escuela, terminé la secundaria, que quedé embarazada de mi hija. ¿Y qué pasó ahí después de eso, Giselle, de haber sido mamá tan jovencita, en medio de la precariedad, como tú misma lo expresas, con una persona que claramente tenía muchísima más experiencia que tú, en una ciudad difícil también, con un entorno violento y difícil? ¿Qué pasó ahí, Giselle? Bueno, yo estuve en mi casa todo ese tiempo cuando quedé embarazada porque esta persona fue una persona bien abusiva conmigo y pues al ser un hombre con mucho más recorrido, pues hacía muchísimas cosas conmigo, abusó muchísimo de mí, me puso bastante cacho. Entonces, yo estuve todo ese tiempo en mi casa. Cuando quedó embarazada de mi hija, él estaba como conociéndose con otra persona y por no dañar su relación que tenía en ese momento, él negó que la hija era de él. Entonces a mí me tocó permanecer en mi casa el tiempo de mi embarazo y mi mamá era como que todo ese tiempo diciéndome, no, que yo te lo dije, que no sé qué, o sea, como se ponen las mamás cuando uno comete ese error de quedar embarazada a esa edad. Entonces yo me sentía bien mal y fue una época bien difícil. Recuerdo mucho que mi mamá tenía una pareja que tenía una hija y esa hija tenía como 3 niñas y ella a veces trabajaba y necesitaba a alguien que le cuidara a sus niñas. Entonces yo estando embarazada, yo me iba a cuidarle a sus niñas, hacía oficio, era como un trabajo así como de ama de casa. Era un trabajo Como de como de, niñera. sí, como de ser, yo hacía el oficio, le Ah, dejaba a mi niña todo. organizada, preparaba comida en ocasiones y de esa manera pues ahorraba algo de dinero para tener para cuando mi hija fuera a nacer. Después de que mi hija nació, entonces como que vuelvo y me doy la oportunidad con esta persona, pero fue lo peor que hice porque empecé a vivir la violencia que había vivido con mi mamá y con mi papá, empecé a experimentarla con esta relación. Ya esta persona me golpeaba, me abusaba, entonces hizo muchas cosas malas conmigo y después de un tiempo, yo creo que ni siquiera duramos un año y nos separamos. Ya yo me fui, pero en ese tiempo, antes de separarnos, algo bueno que él hizo conmigo o algo que yo quise hacer en ese tiempo que estuve con él y como que sacar algo de provecho, fue que me puse a estudiar. Recuerdo mucho que nosotros le decimos al SENA, la Universidad de los Pobres, en Buenaventura, y yo logré tener un cupo allí gracias a un primo de él y empecé a estudiar. Estudié un técnico profesional en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional. Entonces, justamente yo como que aguantaba la situación de estar con él, porque yo decía, cuando me gradúe voy a tener, ya voy a tener como un recurso para yo salir y buscar un empleo, poder pagarme una renta, poder estar con mi hija y todas esas cosas. Entonces, bueno, lo conseguí, logré graduarme y ya luego de eso, pues de ver de que las cosas no mejoraban con él y de que teníamos muchos problemas y él seguía siendo la misma persona, con infidelidades, haciendo cosas que no tenía que hacer conmigo, entonces nos separamos. Y ahí se separaron, y qué pasó después. Conseguí mi primer ¿Y por empleo. qué salir de... Sí, yo conseguí mi primer empleo en una empresa se llama la empresa Alumbrados del Pacífico. Me acuerdo tanto, fui como la segunda o la tercera en tener prácticas del curso que estaba haciendo del técnico profesional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, rápido salí a estudiar, me fui a hacer mis prácticas y con eso que ganaba de mis prácticas me pude pagar una casita, me pude pagar una casita y allí me fui a vivir con mi hija. Y entonces, Giseli, bueno, se fueron a vivir, me dijiste, las dos solitas. Sí. Y tú, mientras tanto, trabajabas, cuidabas de tu hija y después, ¿qué pasó?
Bueno, después de eso conseguí varios trabajos, salí de mis prácticas en esa empresa, tuve otros empleos, siempre buscando la manera de tener ingresos para sacar adelante a mi hija, para salir adelante. Entonces tuve varios empleos, siempre estaba con esa constante pelea con el papá de mi hija por la manutención, lo típico de casi todos los muchos hombres o muchas familias que cuando se separan, pues el hombre no quiere hacerse cargo en su totalidad de su responsabilidad. Entonces yo pasaba por eso con él y me cansé de estar detrás de una persona como por decirlo así, mendigando algo de dinero para mi hija. Entonces me llené de coraje y siempre he pensado que si yo tuve el coraje de tener una hija, de traerla a este mundo, pues también así mismo tengo que luchar por abastecerla de lo necesario para que no tenga que vivir las cosas que yo viví. Entonces, eso me hacía llenar de motivación para seguir buscando empleos, para tener algo de ingresos, para salir adelante con ella. Así vivimos un tiempo y ya después la situación en Buenaventura se tornó insoportable con el tema de la violencia. Yo creo que es una oportunidad para hablar del tema que se vive en el bello puerto de Buenaventura y es que muchas personas yo creo que no son conscientes en su totalidad de la problemática tan grande que se vive allá con el tema de la violencia y los grupos al margen de la ley. Entonces se desató una oleada de violencia impresionante que me afectó directamente a mí y no quiero como profundizar en ese tema, pero pues por esa razón yo tuve que emigrar a Ecuador. Saliste de Buenaventura a Ecuador. ¿Por qué Ecuador? ¿Que tenías a alguien allá conocido? Sí, bueno, para hablar del tema de la violencia en Buenaventura, violencia que continúa lamentablemente, pero Sí. ¿por qué terminaste en Ecuador? ¿A quién conocías allá? Lo que pasa es que Ecuador era como el país vecino y siempre uno escuchaba como que allá uno podía ir, o sea, porque en temas de dinero, como que tú no tienes mucho dinero como para decir me voy a ir más lejos, ¿sí me entiendes? Entonces era como que la primera opción, irte al país vecino, allá te puedes resguardar, puedes iniciar. Entonces, bueno, después de que llegué allá, una amiga de mi mamá del barrio tenía a su hijo y entonces yo decía, bueno, voy a decirle a esta persona a ver si me recibe con mi hija, ¿verdad? Cuando iba a viajar yo le llamé y le dije, eran amiguitos de nosotros del barrio desde siempre. Y yo como que, oye, ¿me puedes recibir? Y no sé qué. Y él, claro, yo te recibo. Pues entonces nosotras llegamos y yo bien esperanzada de que pues esa persona nos iba a dar la mano, nos iba a poder recibir en su casa mientras yo me organizaba. Y cuando yo llego, él vivía como con 5 hombres más en un cuartito. Wow. En un cuartito, entonces yo decía, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo una hija que está pequeña, mi hija tenía 4 años y yo decía, yo no me puedo quedar aquí. Entonces yo tenía poco dinero que había llevado de la última empresa donde trabajé, mi liquidación que me habían dado. Entonces yo había ahorrado y había vendido lo que tenía en mi casa, algunas cositas de muebles y cosas así. Y yo me había, y en plata de pesos a dólares casi no se hace nada. No. Yo llevaba como unos $300, unos 200, $300 de lo que yo había vendido de mis cosas en el desespero de poder salir de ese tema de violencia, ¿no? Y yo decía, es que no me quiero quedar aquí porque es que yo necesito salir y que mi hija crezca en un mejor ambiente. Yo no quiero que mi hija crezca en un ambiente así. Yo quiero algo mejor para ella. Porque nosotros en Buenaventura como que nos acostumbramos con el tiempo a vivir así. Porque yo sé que mucha gente como que después le da duro dejar su casa por la que tanto luchó, por la que tanto trabajó, dejar sus cositas, salir de su zona de confort, es difícil. Entonces, yo decía, yo sí quiero tener esa valentía de salir porque yo sí quiero que mi hija crezca en un mejor lugar. Yo amo mucho mi tierra, amo mucho mi Buenaventura, pero tristemente no es un lugar donde uno quiera que sus hijos crezcan. Entonces, bueno, llegamos allá y al ver que él vivía así, yo le dije, pero yo no me puedo quedar aquí con mi hija porque yo tengo una niña pequeña y uno nunca sabe, o sea, no se puede, igual tú no tienes espacio. Entonces él me dice, bueno, podemos hacer algo. Yo tengo una prima que ella vive con su esposo y sus 2 hijos y yo le puedo pedir el favor de que te reciba. Entonces yo le dije, bueno, pues si no hay otra, pues a ver si ella me hace el favor.
De verdad, ella muy amable con su pareja, nos recibió en su casa durante unos días. Yo no ponía ni para la comida ni para nada, ¿para qué voy a hablar? Esas personas nos recibieron muy bien. Pero entonces después de una semana de estar ahí, yo empiezo a notar cosas. Yo empiezo a notar que ella se iba a trabajar en la noche o en la tarde y regresaba en la madrugada. Y yo decía, bueno, trabajar en un restaurante, qué sé yo. Y porque no me atrevía a preguntar. Y el esposo siempre estaba en la casa. Entonces yo decía, raro, pero pues uno no pregunta ni nada. Después al tiempo me doy cuenta de que ella era trabajadora sexual y su pareja era el típico chulo, así se les dice allá. El típico chulo de que se quedaba en la El casa y era como que el proxeneta que de ella. manejaba el dinero que ella hacía. Él la maltrataba mucho, tenía muchos malos comportamientos con ella. Y yo, como vivía allí, comencé a notar cosas, empecé a decirle, no te dejes tratar así, tú eres valiosa, tú eres importante, eres hermosa, mereces algo mejor, mereces una persona que te trate bien, porque a pesar de lo que tú haces, tú tienes un valor como persona y como mujer. Entonces tú tienes que estar con alguien que vea eso. ¿Sí me entiendes? O sea, no te dejes tratar así. Entonces comencé a meterle muchas cosas a la cabeza, que no eran cosas que le metía a la cabeza, sino que era la realidad. Yo veía su valor, el valor de ella como persona y como ser humano, independientemente de lo que ella hiciera. Yo sentía que ella merecía estar con alguien que la tratara como de verdad ella lo merecía, con respeto, que la valorara. Entonces, pues ella estaba enamorada de su pareja. Una vez ellos tuvieron un problema bien grande porque ella le dijo todo lo que yo le decía, se lo dijo a él. Ay. Entonces esa persona me cogió y arremetió contra mí, me sacó de la casa. Ese día ellos tuvieron un problema y él cogió todas mis maletas, me acuerdo tanto, y eso fue muy duro para mí porque fue la primera vez que yo me sentí así como bien humillada. Él cogió y agarró mis maletas, cogió a mi hija de un brazo y nos sacó a la calle. Y yo entonces yo decía, Dios mío, ahorita yo qué hago en un país donde yo no conozco a nadie, donde yo estoy sola con mi hija y ahorita yo cómo hago. Entonces, el amigo que me había querido recibir desde el inicio, él se sintió bien mal por mí, por mi niña, y nos empezó a ayudar a buscar un apartamentito. Nos empezó a ayudar a buscar un apartamentito. Encontramos uno, pero tenía que pagar mes de depósito, mes de renta, y yo solamente tenía como $200 en ese momento. Y yo decía, si se los doy todo, ¿cómo le doy de comer a mi hija? Entonces, yo le dije a la señora, te puedo pagar el mes de depósito o el de renta y dame una semana para pagarte el otro mes. Ella me dijo que sí y nosotros nos quedamos en ese apartamento. La primera noche o la primera semana más bien de nosotros estar allí, yo lo que hacía era que sacaba toda la ropa de la maleta que nosotros teníamos y yo acostaba a mi hija en toda la ropita y yo me acostaba en el piso. Eso fue bien duro para mí. Cada vez que yo me acuerdo de eso me da bien duro porque yo siento que mi hija no merecía pasar por esas situaciones, pero bueno, son cosas en la vida. Y así estuvimos, me acuerdo que me quedaban como $30 y yo esos $30 durante una semana, yo me despertaba en la mañana y le compraba a mi hija una tostada con un batido, que las personas que son de Guayaquil saben que ese es el desayuno, por decirlo así, típico de allá, una tostada con un batido que es así como un jugo de leche de frutas, puede ser de fresa o qué sé yo. Y con eso mi hija desayunaba y en la tarde yo le compraba a ella $1. $1 es una bandejita de comida que viene arroz, frijoles, ensalada y una presa de pollo o de carne. Entonces yo le daba a mi hija de comer eso. En ocasiones yo comía con ella y en otras ocasiones ella comía y yo no comía para dejar un poquito más por si le daba hambre después. Y cuando ella veía que yo no comía, ella me decía, mami, come que yo estoy llena. Yo estoy llena, ¿por qué no comes? Y entonces, esos son los momentos más duros que yo he podido vivir en mi vida. Esa etapa, y luego de eso, recuerdo mucho que estuve una semana allí. Yo salía a buscar trabajo todos los días.
La vecina del piso de abajo que nos había rentado ese apartamento, ella me acompañaba. Allá hay un lugar que es como si fuera el centro, que se llama La Bahía, y yo siempre salía a buscar trabajo a La Bahía. Incluso a veces ella me acompañaba, pero nunca encontraba trabajo. No me daban trabajo, en Ecuador tampoco hay muchas oportunidades, entonces nunca me daban trabajo, nunca pude conseguir un empleo y comenzó a pasar el tiempo y ya tenía que darle los $100, los $170 a la persona que me había rentado el apartamento y aparte de eso seguíamos durmiendo en el piso y no tenía cómo darle de comer a mi hija. Entonces ahí empezó a entrar el desespero por ver qué podía hacer, qué recursos tenía, qué podía hacer para salir de esa situación. Entonces en una ocasión, la chica que me había recibido en primera instancia en su casa, de la casa donde nos votaron, me fue a visitar y me dice, Giselle, te va a tocar ir a trabajar conmigo porque no puedes permitir que tu hija siga durmiendo así en el piso y no tienes ni siquiera que darle de comer. Entonces, te va a tocar irte a trabajar conmigo. Y yo lo pensé muchísimo porque era algo que yo nunca había hecho en mi país, que no me veía haciéndolo nunca, porque yo tengo valores. Entonces, antes de vivir todas estas situaciones, era una persona que juzgaba mucho a las mujeres que hacían eso. Y yo pienso que Dios me puso a vivir esa situación porque yo tenía que aprender. Entonces, a no juzgar a los demás, porque muchas de esas mujeres que están en esos lugares no lo hacen porque quieran hacerlo, sino porque a veces la vida es dura y hay situaciones que nos obligan. Entonces, bueno, estuve allí. Fue poco tiempo, pero fui, lo hice por mi hija. Es algo de lo que no me siento orgullosa. No me siento orgullosa. Nunca me voy a sentir orgullosa de haber hecho eso, pero lo hice por mi hija. Y estuve allí como unos 15 días, una semana. Iba por tiempos así, no iba una semana completa, sino que lo hacía así como que iba, por ejemplo, fui 2 días, lograba ahorrar el dinero de pagar la renta y no regresaba. Y ese día que estuve allí, por ejemplo, la primera noche que fui allí a ese lugar, que era un bar, me encerré en esa habitación y oraba mucho y le decía, Dios, perdóname por haber hecho eso, perdóname y sácame de este lugar porque no quiero estar aquí. Y oraba mucho en ese lugar. Y bueno, esto es algo que no lo había contado, quizás allá ni siquiera mi familia, pero que tengo que ser honesta y si voy a contar mi historia, pues tengo que contar todo y que muchas personas sepan también lo que digo, que a veces muchas mujeres están en esos lugares no porque quieran hacerlo, sino porque a veces la vida se pone difícil y hay situaciones en la vida que nos obligan, aunque no justificarme, pero así es la vida. Entonces, bueno, estuve allí ese corto tiempo y recuerdo mucho que conocí allí al papá de mi hija. Y yo lo vi como si él fuera sido una bendición. Yo lo vi como que Dios lo envió en respuesta a las oraciones que yo le hacía a él, de que yo no quería estar allí. Yo me conocí con él y eso fue como, yo nunca había sentido eso fue como amor a primera vista. Yo lo sentí así en ese momento, a pesar del lugar en donde estábamos y que no eran las mejores condiciones en las que nos conocimos, pero fue algo bien bonito cuando nosotros nos vimos y esa conexión que hubo. Y después de allí, él me llevó a mi casa, le conté mi historia, lloramos juntos. Yo sentí que él sentía empatía por mi situación y por lo que yo le estaba comentando, por todo lo que había tenido que pasar. Entonces, después de eso, él comenzó a apoyarme económicamente. Yo no volví más a ese lugar. Me dice, yo creo que tú seas mi novia, no vuelvas más a ese lugar, yo te voy a apoyar con todo lo que yo te pueda apoyar.
Y fue verdad, me estuvo apoyando durante un tiempo, pero desde que yo lo conocí, él siempre me dijo que él era un hombre soltero, me reconoció que tenía un hijo, pero me dijo que él era un hombre soltero y pues yo como no conocía el lugar, por así decirlo, yo no tenía manera de saber si lo que él me estaba diciendo era verdad o mentira. Pues a mí me tocaba confiar en él porque era una persona que yo recién estaba conociendo y que yo era nueva en ese país, yo no conocía a nadie, entonces no tenía manera de saber si de verdad él era un tipo soltero o no. Entonces iniciamos una relación bien intensa, pasábamos mucho tiempo juntos y yo como pasábamos tanto tiempo juntos, yo me empecé a convencer de que verdad él era un hombre soltero y todo eso, yo compartía con su hijo, normal, una relación normal. Después de un tiempo como de 3 meses de estar juntos, entonces, bueno, él hizo muchas cosas por mí, me ayudó a organizar el lugar en donde yo vivía, compramos cama, me regaló un televisor, empezó como organizamos el lugar, o sea, él me apoyó, yo lo veía como mi apoyo, como la persona que estuvo conmigo en una etapa de mi vida bien difícil, yo lo veía como el ángel que Dios había enviado a mi vida, una bendición, por así decirlo. Entonces, después como de 3 meses de estar juntos, yo empiezo a recibir mensajes de la mamá de su hijo. Y ella me dice que todavía están juntos, pero era una persona bien grosera. Era una mujer bien grosera, la típica mujer que es ignorante y se pelea con otra mujer sin saber lo que está pasando por un hombre. O sea, entonces yo dije, bueno, voy a esperar que él llegue. Yo cuando ella me contactó, yo no le acepté nada porque yo dije, si de verdad él tiene una relación todavía, si de verdad él es un hombre comprometido, yo no quiero ser la típica mujer que se está metiendo en un hogar y aparte de eso es grosera. O sea, es altanera y, si me entiendes, no quería ser así. Entonces yo no le acepté a ella que tenía algo con él. Yo le dije, no, yo no conozco a tu esposo, no sé nada. Cuando él llegó, yo le dije, mira, me escribió esta persona. Y él me dice, no le prestes atención si esa es la mamá de mi hijo, pero yo con ella no tengo nada. Lo que pasa es que nosotros venimos de tener una relación larga donde nosotros estamos juntos desde que éramos pelados y ella, mi familia, por así decirlo, es que su familia, él es como muy conservadora. Sus papás tienen más de 30 años casados o 30 años casados. Entonces él viene de una familia que, o sea, cuidan mucho como de que los hijos crezcan en el hogar. Ajá, sí, sí, sí. Entonces él me decía que su familia no quería que él se separara de ella por esa razón, porque él tenía su hijo, era el primer nieto de la familia, de su mamá y su papá, era el primer nieto. Entonces ellos querían como que ese niño creciera en un hogar. Entonces él decía, mi familia me dice que no. Y yo de verdad veía cómo la familia lo presionaba, porque yo leía muchos mensajes de que la familia lo presionaba para que él no dejara esa relación. Él me enseñaba y entonces yo me empecé a convencer. Yo dije, bueno, le creo a él porque yo también me enamoré, entonces yo prefería creerle. Bueno, después de ya un tiempo comencé a ver actitudes en él que me decían que él estaba con ella, pero yo ya me había enamorado y yo decidí seguir en la relación con él. Giselle, claro, y ya enamorada, pues decidiste además no solamente seguir con él, sino que quedaste embarazada dentro de esa relación. No, mi hija fue después. Ah, ¿cómo así que después? Mi hija fue después porque, bueno, mientras estábamos en todo esto de la relación y que yo notaba actitudes de que él todavía estaba con la mamá de su hijo y todo, Ajá. yo, antes, mucho antes, cuando recién lo conocí a él, el mismo amigo que me llevó a quedarme a la casa de su prima, él me dice, Giselle, hay una entidad donde puedes ir y te van a ayudar con un cheque como para que te ayuden con lo de la renta. Entonces Ajá. yo le dije, ¿dónde es eso? Y me dice, no, pues yo te voy a llevar. Allá ayudan a muchas personas que vienen, pues, refugiadas de su país, de Colombia. Entonces, pues yo te voy a llevar. Entonces, ¿verdad? Él me llevó a ese lugar y en ese lugar había una trabajadora social que yo siempre digo que el hecho de que nosotros estemos aquí en Canadá, eso es voluntad de Dios. Dios nos quiso que nosotras estuviéramos aquí porque yo llego y me entrevista esa trabajadora social y ella le caigo en gracia. Ella de una vez cuando me vio llegar con mi hija, como que no sé, pero nos cogió mucho cariño y entonces
se tocó mucho con mi historia, lloraba mucho conmigo porque después nos iba a visitar al apartamentito donde nosotras estábamos. Entonces, ella me dice, Giselle, tu caso aplica para que haya un reasentamiento. Yo voy a pasar tu caso para que tengas la oportunidad o te den la oportunidad de que después con tu hija puedas iniciar una nueva vida, ya sea en Canadá o en otro lugar. Entonces, ¿verdad? Ella hizo eso y después de los meses yo recibí llamadas que me invitaban a hacer mi proceso. Entonces, para la fecha en la que ya yo te digo que empiezo a notar cosas con la persona con la que yo estaba, de que yo sentía que él sí estaba con su pareja y todo eso, ya habían pasado 10 meses. Ya yo iba a cumplir un año, yo ya iba a cumplir un año en Ecuador y cuando viajaba a hacer lo de mi proceso, conocí a una amiga que fue un papel bien importante en mi vida también, que es como si fuera mi mamá en este país, porque ella es una señora ya de edad y yo la conocí también en ese proceso para venirnos para acá. Ella también estaba con su hijita sola y también nos caímos así en gracia. Mejor dicho, ella me dice, yo estoy solita con mi hija, tú estás solita con tu hija. Ella vivía en otra ciudad, yo estaba en Guayaquil y me decía, si en algún momento necesitas una casa donde estar o algo, porque yo siempre he sido bien humilde, bien tranquila, bien amable, entonces yo le caí muy bien a ella y ella me decía, si en algún momento necesitas algo, te puedes venir aquí a mi casa mientras nos sale todo lo del viaje y yo te abro las puertas de mi casa con todo el gusto. Y entonces, ¿verdad? Ya le cogió también mucho cariño a mi niña. Y cuando yo comencé a vivir todas esas cosas con la persona con la que estaba, yo decido que me voy a vivir con mi amiguita los últimos meses que me quedaban en Ecuador. Entonces yo me fui a vivir con ella ya en ese dolor y esa tusa tan dura que yo tenía en ese momento porque yo sí estaba bien enamorada de esa persona. Y me Claro, fui con además, ella. paréntesis ahí, no solamente enamorada, sino pues que a pesar del engaño y de todo, pues fue la persona que al final te ayudó y te tendió la mano de alguna manera, entonces eso también hace que Era un uno agradecimiento que yo se sentía aferre. a él, un Sí, claro. agradecimiento tan grande, aparte de los sentimientos que habían, entonces yo vivía muy agradecida con él, a pesar de que hubieron cosas, pero yo en mi cabeza estaba lo agradecida que yo había estado con él por todo lo que él había hecho por nosotras en ese tiempo. Entonces, bueno, me fui donde mi amiga y cuando ya nos dicen cuándo ya vamos a viajar acá a Canadá y todo eso, yo todavía seguía hablando con él. Entonces él me dice, no, sí, él viajaba. Yo estuve como 2 meses, casi 2 meses en casa de mi amiga y él viajaba, él se pegaba a la silla, él tenía su carrito y él se pegaba a la viajada desde Guayaquil a Quito. Y él se iba hasta allá manejando y pasaba fines de semana conmigo. Entonces, no, Giselle, yo te amo, yo no estoy con esa persona. Pues mintiendo, pero pues ya uno sabía que eran mentiras, pero pues bueno. Entonces, cuando ya yo me entero de que voy a viajar, le digo, bueno, yo voy a viajar, me voy a ir, es una oportunidad que yo no puedo desaprovechar, es Dios que nos está dando esa oportunidad de nosotras poder iniciar de nuevo. Entonces, yo voy a tomar esa oportunidad y él me decía, no, no te vayas, si yo voy a estar contigo, ya las cosas van a ser diferentes, no te vayas. Pero yo, gracias a Dios, tuve como que esa fuerza de voluntad de decir, no, yo sí me voy. Gracias Yo voy a a tomar Dios, la como dices oportunidad. tú. Sí, yo le decía, y en caso tal, si las cosas se dan y yo veo que tú cambias y que tú de verdad quieres estar conmigo, después tú vas, porque él en ese momento tenía un buen empleo. Entonces yo le decía, después tú te vas, sacas una visa, vas y me visitas y ya después con el tiempo vamos viendo qué va pasando. Pero yo no me quise quedar y hacerle caso porque yo ya había notado cosas. Entonces yo decía, me voy a quedar con esta persona que después a lo mejor no se va a dar la relación y voy a terminar arrepentida. Entonces, gracias a Dios, yo tuve esa fuerza de voluntad de decir, no, yo me voy y si tú quieres, después tú vas. ¿Y te fuiste para Canadá en qué año? ¿Eso fue exactamente en qué año? 2020. Y te fuiste y te asentaste entonces en algún lugar de Canadá. Llegamos aquí y eso fue una bendición, conocer por primera vez la nieve. No, eso fue bien emocionante, cómo nos recibieron.
ponernos botas y abrigos de invierno por primera vez. Eso fue una emoción bien bonita porque yo me sentía como en las películas cuando me veía las películas de Mi Pobre Angelito. Y yo decía, algún día yo quiero conocer la nieve. Y ver que eso se hizo realidad, gracias a Dios, eso fue bien emocionante y más que eso, la oportunidad de estar en un lugar tranquilas, donde mi hija iba a tener más oportunidades, iba a aprender otra lengua. Entonces, bueno, nosotras estábamos que no cabíamos de la dicha. El viaje fue bien difícil porque antes de, cuando se iba a dar el viaje, pues él estuvo conmigo esos últimos días, él se quiso quedar conmigo todo ese tiempo y nos fue a acompañar hasta el aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto éramos un mar de lágrimas, lloraba él, lloraba yo. Entonces él hizo un show y yo, mejor dicho, ay no, un mar de lágrimas porque estaba dejando a la persona que yo amaba y entonces nos prometimos que íbamos a seguir juntos, que él iba a empezar a hacer las cosas bien, que él del todo se iba a separar, pero que nos íbamos a prometer de que ni yo iba a tener una relación acá, ni él iba a tener una relación allá, porque nosotros íbamos a seguir juntos y esta vez iba a hacer las cosas bien. Entonces yo me fui con esa promesa, llegamos, pero cuando yo tenía como un mes de haber llegado, llegó la pandemia en 2020. Entonces a mí me dio depresión y me dio muy duro estar aquí porque nosotras no conocíamos a nadie y solamente pasábamos en el apartamento encerradas porque era pandemia. Entramos en confinamiento y a mí me dio muy duro esa llegada aquí, de verdad, o sea, no es por justificarme, pero es real el tema de la depresión cuando uno llega a estos países. Eso es real y la gente lo minimiza o quiere decir, ay, pero por favor, entonces mejor te quedas en tu país y no migras, pero no. Pero pues es que las circunstancias eran adversas y además llegar a un país con una lengua diferente y en invierno, porque el invierno de cierta manera es muy rico cuando uno va de vacaciones seguramente, pero para vivir ese invierno y aparte encerrado, eso a muchas personas que no están acostumbradas a eso las deprime. Yo lloraba todos los días, a mí me afectó bastante, me dio depresión. Y entonces yo llegó un punto en el que dije, no quiero estar aquí, quiero regresarme, porque entre otras cosas, yo viví momentos muy bonitos en Guayaquil, en Ecuador, y yo hasta ahora yo quiero mucho Guayaquil. Entonces yo decía como que quiero irme porque yo quiero estar con esa persona que yo amo, porque ya vi que no me resultó haber estado aquí, porque así me sentía en ese momento. Y yo decía, y para estar más cerca de mi familia, porque aquí donde estoy, en todo esto de la pandemia, me llega a pasar algo a mí o le llega a pasar algo a mi familia, y yo acá donde estoy no voy a poder estar. ¿Y te devolviste? Y entonces se veía mucho el tema de que las personas estaban falleciendo con lo del COVID, todas esas cosas. Entonces uno se abrumaba mucho. Entonces, bueno, mi papá era alcohólico, porque después de que él se separó con mi mamá, él era alcohólico y mi papá, a pesar de que no fue un buen papá, yo lo quería mucho. Y entonces cada vez que yo lo veía, yo era de sus hijas como que la que más empatía sentía por él. Y yo cada vez que lo veía, si tenía para darle algo de comer, si tenía para darle algo de dinero, yo siempre le daba. Entonces yo estoy muy clara de que no era amor lo que él sentía por mí, posiblemente sí o no, no lo sé, pero yo sé que más el cariño que él me demostraba era porque yo era de sus hijas la que más empatía sentía por él y su situación. Sí. Entonces, a pesar de que yo sabía que quizás no era amor lo que él sentía por mí, pues él siempre era minusita, porque él me decía Nusita. Entonces era minusita por aquí. Y mi papá se estaba empezando a enfermar porque él era alcohólico. Entonces él llegó a una época en la que ya mi hermana me decía, mi papá se hincha completamente y empieza a vomitar sangre. Entonces ya nosotros sabíamos que era como cirrosis y él lo estaba matando eso. Entonces yo me metí en la cabeza que mi papá se iba a morir. Y yo decía, yo quiero estar para cuando mi papá se muera, porque de sus hijos yo soy la que él más quiere. O sea, yo decía eso porque no era así, quizás no era así, no nos quería ninguno, porque él era malo con nosotros, la verdad es esa. Pero al yo ser de sus hijas, la que más estaba ahí como
Entonces yo sentía como, no lo sé, no sé cómo explicarlo bien, consideración, pero empatía, sí, comprensión, a pesar sí. de todo, por el ser humano. Y Y eso mentira, habla muy bien de ti. mi hermana era bien, mi hermana es bien estricta, mi hermana tiene un carácter fuerte, pero cuando se trata de apoyar a la otra persona o cuando se trata de alguna enfermedad o algo así, ella está ahí siempre. Entonces mi hermana, mentiras, mi hermana podía hacer eso de estar con él, de llevarlo al hospital, porque mi hermana lo hizo, a pesar de que ella era la más lejana de él o por decirlo así, la que no lo toleraba porque mi hermana es bien, ella le tenía como ese rencor hasta el día de hoy. Yo a veces siento que ella le tenía ese rencor por las cosas que pasaban cuando nosotros vivíamos con él. Pero cuando se trata de alguna enfermedad o algo así, como te digo, ella estaba ahí para él. Entonces, bueno, a mí se me metió en la cabeza eso de que mi papá iba a morir. Y entonces, enamorada, porque estaba bien enamorada de la persona que había dejado en Ecuador y con la situación de mi papá. Y yo mirando que aquí yo no me sentía bien, yo dije, no, yo me voy porque no estoy haciendo nada aquí, me voy a regresar. Entonces hablé con con la trabajadora social que tenía en esa época que me la habían cambiado. Primero me ha tocado un señor y luego me mandaron una señora porque yo decía que estaba mal, que no me sentía bien, que tenía depresión. Entonces me tenían una trabajadora social para que como que me acompañara. Y si yo tenía que ir al psicólogo, yo iba donde la psicóloga también, le expresaba mis sentimientos y todo eso. Entonces, bueno, como que me aprobaron viajar porque yo llego aquí y a los 8 días yo ya tengo residencia permanente, ya me llegó mi residencia permanente, entonces yo ya tenía un estatus aquí, ya me había llegado mi carta de residente, yo podía viajar. No se recomendaba hacerlo, no a mi país, pero yo me iba a ir a Ecuador. Entonces ellos me dijeron, bueno, si va a viajar, vaya por 3 meses como máximo y luego pues se regresa porque la idea no era que yo llegara aquí y viajara. Claro, No, claro. no, no es lo correcto. Entonces, pero dada mi situación y que yo les expresaba que yo estaba desesperada y que mi papá se podía morir en cualquier momento, yo no hablaba mucho del amor, de que mi razón más fuerte era el sentimiento que yo tenía por la persona por la que estaba enamorada, sino que como que escondía esa parte y decía más lo de mi papá. Entonces, bueno, al final terminaron ayudándome a comprar un pasaje con 3 meses. Supuestamente yo iba y regresaba. Y así fue. Viajé y pasé en Ecuador los mejores 3 meses de mi vida cuando llegué allá. Un No, romance. eso fue felicidad, mejor dicho, ya estaba como que estamos con lo de la pandemia, pero un poquito ya se estaba reponiendo la situación y yo viví feliz de la vida porque entre otras cosas antes de viajar yo empecé a comunicarme como con la familia de él, entonces yo empecé a sentir la aceptación de ellos en la relación y yo ya me sentía feliz de que la familia de él hubiese aceptado la relación y que nos íbamos a casar, mejor dicho, todo. Yo quedé Súper. embarazada bien rapidito de Emma. Cuando me regreso, ahí es cuando quedo embarazada de mi segunda hija. O sea, como Porque al él me... mes. ¿Cómo? Como al mes. Sí, porque yo llego y él me empieza a decir, bueno, porque de verdad yo llegué y pues como él era una persona que tenía su trabajo, su empleo, entonces él me tenía todo listo, alquiló un apartamento bien bonito, electrodomésticos y todo, y lo que hacía falta lo íbamos comprando y nosotros estábamos bien. Económicamente estábamos bien, yo le decía, yo quiero un negocio, quiero empezar a hacer algo, porque tampoco mi idea era venirme y pues así, ¿no? O sea, yo quiero un negocio, quiero hacer algo. Y entonces, bueno, tú no te querías, o sea, igual tú tenías en tus planes irte esos 3 meses, igual sí o sí volver y continuar con la relación. Sí, pero Entonces, yo quería ver cómo íbamos, quería organizar a todo. ver si te quedabas. Ah, A ver si te quedabas. sí, yo decía, pues la idea es estar 3 meses, ver si funciona y si sí, pues me quedo. Y si no, me regreso. Ajá. Pero entonces pasaron los 3 meses y ya, no habían pasado los 3 meses todavía. Yo llegué y de una, él comenzó a decirme, yo quiero que tengamos un hijo, porque ya mi hijo pues está grandecito, tú tienes una niña, estamos bien económicamente, estamos bien con la familia, la relación está bien, ¿por qué no tenemos un hijo? Entonces yo le decía, no, porque yo soy de las personas que, algo que a mí me rondaba mucho en la cabeza cuando yo era peladita, era que yo a veces me quedaba mirando mi situación así
en mi casa, mi mamá con mis 4 hermanos más, y yo decía, si fuéramos 3 o fueran solamente 2, nosotros no pasaríamos tanto trabajo. Si mi mamá solamente fuese tenido a mi hermana, que no me fuera tenido a mí, no me importa, pero no estuviésemos pasando tanta necesidad. Yo pensaba así, entonces yo, en mi pensar, yo decía, yo quiero tener una sola hija en la vida, porque con esa sola hija yo sé que puedo luchar. Pero si yo me pongo a tener 2, 3, 4 hijos, va a ser muy duro. Aunque no es impedimento, porque hay personas que han tenido sus hijos y aún así salen adelante, pero mi pensar es que si uno tuviese un solo hijo o no tienes hijos, te va a tocar más fácil, o sea, tienes más fácil cómo luchar, cómo moverte. Sí. Y Entonces, bueno, pues entonces quedaste embarazada y ¿qué? Ajá, entonces, bueno, yo decía, quiero un negocio, no quiero quedar embarazada tan rápido, pero eso era motivo de pelea y de discusión, porque él me decía, no, es que ya es momento, porque nosotros estamos bien, económicamente no nos hace falta nada, ¿por qué no tener otro hijo? ¿Por qué no quieres? Es que estás pensando que te vas a ir, o sea, la manipulación. Sí. Entonces, bueno, yo terminé cediendo y yo hice modificaciones a mis planes que yo tenía, que eso es algo que yo siempre les digo a mis chicas cuando me conecto con ellas en los live. Les digo, chicas, cuando ustedes se enamoren, antes de uno enamorarse, o yo creo que en la vida todos tenemos metas y planes. Nosotros hacemos metas a largo, corto plazo, mediano plazo y tenemos planes, son objetivos que nosotros queremos cumplir. Cuando nos enamoramos, nosotros a veces tendemos a hacer modificaciones. Y yo les decía, no hagan eso. Si ustedes se llegan a enamorar y ustedes ya tienen planes, tienen metas claras, no hagan modificaciones por amor a nadie, porque cuando esa persona les falle a ustedes se van a arrepentir de haber hecho esas modificaciones. Sí, señora. Entonces, igual, ¿tú quedaste embarazada? ¿Cediste? Yo quedé embarazada de mi hija. Ajá. Quedé embarazada de Emma, de tanto que él me insistía. Y fue bien bonito al inicio y todo, pero cuando ya iba a cumplir 5 meses de embarazo, empiezan a correr los rumores de que la mamá de su hijo está embarazada, estaba por tener otro hijo. No puede ser. No, pero espérate un segundo, espérate porque necesito hacer una pausita ahí. O sea, te pasaste entonces los 3 meses que supuestamente te ibas a quedar. Ajá. O sea, ya tenías 5 meses y seguías en Guayaquil, no te habías devuelto y ya creo que estabas cambiando tus planes. Ya estaba embarazada porque desde cuando iba a cumplir 3 meses me entero que estaba embarazada. Ah, y ahí fue entonces donde allí dijimos, bueno, ya él me dice, ya, bueno, estás embarazada, ya el hogar de nosotros ya nos vamos a establecer aquí, bueno. Y ahí te enteraste. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, empezaron a correr los rumores de que ella estaba embarazada y que iba a tener otro hijo. Y yo inmediatamente, la intuición me dijo que era de él. Y comencé a preguntarle. Le preguntaba, ¿ese hijo es tuyo? ¿Es verdad que ella está embarazada? Y yo me di cuenta por el hijo de él, porque en una ocasión salimos a comprar algunas cosas para la casa y el niño vio una bañera de bebé y me dice, Giselle, ¿será que tú me puedes comprar esa bañera para mi ñaño? Y yo, ¿cómo así? ¿Vas a tener un hermanito? Yo le hablaba con mucho cariño al niño, le tenía mucho aprecio y me había ganado su confianza. Entonces el niño me decía algunas cosas y él me decía, es que mi mamá está embarazada. Y a mí eso me caía en el corazón. Yo ese día que yo lo escuché diciendo eso, andábamos de compras y a mí me cambió el genio. Y yo sentí que en ese momento yo sentí que mi pareja había dejado embarazada a la chica y me lo estaban ocultando. Entonces yo voy y le pregunto, le dije, oye, mira que el niño me está diciendo que la mamá está embarazada. Entonces él me respondió muy fresco, de una manera natural, que yo me tranquilicé de una vez y me dice, eso es mentira, yo creo que debe ser alguna amiga de ella que esté embarazada. Me dice, tú sabes cómo es él, no le prestes atención porque eso es mínimo una amiga de ella que esté embarazada. Ajá. Oigan, y entonces yo me tranquilicé porque lo dijo tan natural que yo me tranquilicé. Luego pero a mí me quedó eso zumbando en la cabeza, a mí eso me quedó ahí como una espinita y yo lo sentía.
Entonces después ocurrieron alguna serie de cosas que a mí me decían que era verdad y pues que el niño sí era de él. Después una vez estamos en la casa, él dejó de llevar al niño a la casa, desde que el niño me dijo eso, No, él pues dejó de llevar. claro. Y yo le Que preguntaba y le decía, ¿por qué no traes al niño? Porque a mí me interesaba mucho, yo soy de esas parejas que si yo sé que mi pareja tiene un hijo, o sea, yo trato a ese niño como me gustaría que me traten a mi hija. de acuerdo. Entonces yo le trataba con mucho cariño a su hijo y yo le decía, el niño tiene que compartir y pasar tiempo con nosotros porque nosotros somos su familia. Entonces ya Dejó de dejó de llevarlo. Que llevarlo por un tiempo. Y yo decía, ¿y por qué el niño no ha vuelto? No, que la mamá no lo deja, que está estudiando, que no sé qué, me inventaba excusas. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ya. pero En ni una así ocasión, sospechabas. sí, claro, yo sospechaba, yo lo sentía. Entonces, en Nada. una ocasión nos fuimos a una reunión en la casa de la familia de él y allí el niño volvió a decirlo. Y Pero ya todo, ven, y todo el mundo se quedó callado, así como que pero muy suspenso. alcahueta también la familia quedarse callada, ¿sí? Pues, Ellos sabían todo desde el inicio, todo. Y él, desde el inicio, les dijo que no quería que me dijeran nada. Y ellos me estuvieron ocultando todo eso y ellos se hicieron cargo del embarazo de ella. no puede ser. Ellos estuvieron presentes para el embarazo de ella. Y entonces, ese día se destapó todo en Me esa va a tocar reunión. sacar tinto y todo. Ah, Me va a tocar sacar tinto. se destapó todo en esa reunión y yo me salí de mis casillas porque yo inmediatamente noté y supe que el niño sí era de él. El niño lo dijo y la casa se quedó en suspenso y las personas se quedaron. Y yo me levanté y pero así con una rabia y un coraje, y le dije a la mamá de él, ¿es verdad lo que el niño está diciendo? Entonces a mí eso me llenó de coraje hacia ellos y desde ese día yo nunca más volví a pisar esa casa porque yo me enojé tanto. Yo le dije a la mamá que ella había sido una hipócrita, que ellos habían sido hipócritas porque cuando yo llegué allá, ellos me recibieron con los brazos abiertos a su casa y me llegaron a decir que yo era la mujer que ellos querían para su hijo, sabiendo que su hijo tenía embarazada a otra mujer. Y que después de que yo me enteré y de que yo corté relación con ellos, que les dije lo que yo sentía, ellos se fueron a apoyarla a ella. Entonces yo decía, si la van a apoyar, si le tienen cariño, era de que nunca hubiesen apoyado algo así, porque no era cualquier cosa, era un hijo y era su nieto. Y ellos no debieron haber permitido que su hijo negara la existencia de su nieto. De acuerdo. Era algo que no debían haberlo hecho. Mucha gente dice, no, pero es que no les competía decirlo, pero yo pienso que sí les competía decirlo porque tú no apoyas a tu hijo a hacer algo que está mal. No, además porque a ti te estaban recibiendo en su casa y también estabas ya esperando un bebé, Y es porque decir, ellos vieron lo que yo estaba haciendo por estar con su hijo y era injusto que a mí me ocultaran algo así cuando yo lo estaba dando todo por la persona que yo quería. ¿y qué pasó entonces después de eso, Giselle? Después de eso comencé a vivir un verdadero infierno porque hay muchas personas que dicen, es solamente una ruptura y no pasa nada, la vida continúa, la vida sigue. Y yo juzgaba muchísimo a las personas que decían, no, yo me quiero desvivir porque no puedo más con este sufrimiento. Y yo decía, pero ¿qué persona se muere de amor? Pero yo casi me muero de amor, de desamor. Yo embarazada de mi hija comencé a sufrir muchísimo. Él intentó estar conmigo y yo intenté perdonarlo mientras mis últimos meses de embarazo. Y yo le dije, no quiero estar aquí porque no quiero ver a tu familia, no quiero que tu familia esté conmigo cuando yo di a luz. Yo tenía un embarazo de alto riesgo. Entonces le dije, no quiero que ninguno de ellos se me acerque. Quiero ir a estar con mi familia. Entonces él me dijo, yo hago todo lo que tú quieras y como que fingió en ese tiempo un arrepentimiento. Entonces, ¿verdad? Me puso en un apartamento, en un condominio, me compró todo lo que yo necesitaba, todo lo de la niña, todo. Económicamente no me hizo falta nada en ese tiempo, pero entonces empezaron los problemas después de que mi niña nació, porque yo me entero cuando ya iba a cumplir 6 meses de embarazo. Entonces los otros meses de embarazo fue una tortura, por así decirlo. Fueron bien difíciles y ya cuando nació mi hija, entonces yo tuve depresión postparto. Entonces, gracias a Dios estaba mi mamá conmigo, pero a mí me daban unos corajes y me daban, o sea, mis sentimientos yo no los podía controlar y yo me quería como enloquecer. Yo sentía que me estaba volviendo loca.
comenzaba a ver como la familia de él no tenía empatía por el dolor que yo estaba pasando, que yo estaba embarazada, acababa de tener a mi hija y ellos posteaban fotos del niño que él había tenido con la otra y a mi hija ni siquiera le prestaban atención y posteaban fotos del otro niño y yo las veía y eso a mí me partía el alma porque yo decía, no quieren a mi hija porque yo no les lambí, porque yo no estuve ahí, ¿cómo se dice? Porque no toleré, porque lo que ellos hicieron va en contra de mi criterio y de mis valores. Entonces, como yo no toleré eso, me cogieron a mí como si yo fuera la mala y por eso rechazaron a mi hija. Y empezaron a postear fotos del niño, a pasar tiempo con el niño, a mostrarse, pues, de todas maneras tienen que hacerlo porque son su familia, es su nieto, pero no tenían empatía por el dolor por el que yo estaba pasando en ese momento, recién dada luz de su nieta. Entonces yo me sentía bien mal, la pasé bien mal, me dio depresión, gracias a Dios, mi mamá estaba conmigo en ese momento. Mi mamá me decía, mija, sí vas a poder salir de eso, sí te vas a reponer, pedirle mucho a Dios. Pero yo a veces, yo me acuerdo muchísimo que yo vivía en un 6º piso y yo a veces tenía pensamientos y yo decía, ¿será que me tiro de esta ventana y acabo ya con esto? Porque yo sentía que había fracasado. Yo sentía como que ya había perdido la única oportunidad que tal vez Dios me había dado en la vida de superarme, confiándole mi vida a él y la de mi hija. Porque eso fue lo que yo sentí que yo hice. Le confié mi vida a él y la de mi hija para que nos hiciera felices. Y él me decepcionó. Y yo decía, ahorita, ¿qué hago? Con 2 hijas, sin un trabajo, sin nada, sin ningún recurso. Dejé la única oportunidad que Dios me había dado en la vida de darle una mejor oportunidad de vida a mis hijas. Entonces, ¿ahora qué hago? Fracasé. Y yo decía, ¿será que me trepo por esa ventana y me tiro de allá porque no quiero seguir viviendo más? Pensaba así. Me dio bien duro, yo no me bañaba, no comía bien. Mi mente todo el tiempo estaba maquinando y pensando, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, Señor, me permites vivir esta situación? Yo no soy mala mujer, no soy mala hija. ¿Por qué yo tengo que pasar por estas cosas? Paso por una cosa, luego otra, luego, y es como que la vida, uno siente como que la vida se ensaña con uno, ¿no? Entonces, después de eso, me acuerdo que tuvimos la primera agresión física, que fue delante de mi mamá, porque yo no toleraba verlo reír. O sea, yo lo veía sonreír y yo decía, se está riendo bien feliz mientras yo estoy sufriendo, porque yo por dentro estaba sufriendo. Yo me encerraba en un baño a llorar por horas. Entonces, yo decía, él está sonriendo y yo estoy sufriendo y me daban ganas de golpearlo. Dios mío, era un coraje que yo no lo toleraba. Entonces fue la primera vez que yo quise agredirlo y él delante de mi mamá, en respuesta a que yo intenté agredirlo, él me tiró con fuerza y nosotros teníamos un centro de mesa de vidrio y él me tiró con fuerza y yo caí encima de ese centro de mesa de vidrio y gracias a Dios no me corté ni nada, pero era para que me hubiese hecho pedazos allí porque yo caí encima de una mesa de vidrio. Entonces, fue la primera agresión física que tuvimos delante de mi mamá y mi mamá ese día llorando me dice, Giselle, sepárense, ustedes no pueden estar juntos. O sea, ustedes ya no se puede, tristemente, lo que él hizo te tiene dolida, no lo vas a perdonar y eso va a estar siempre porque es un hijo, no es cualquier cosa. Es un hijo que no va a desaparecer. Ese niño va a seguir existiendo hasta que Dios quiera y es algo que siempre te va a doler. Entonces, lo mejor es que ustedes se separen. De verdad, bueno, él agarró sus cosas y se fue. Yo no tenía ni un mes de haber dado a luz, tenía días de haber dado a luz, como unos 5 días de parida. Y entonces, él se fue para Guayaquil y yo siempre quedé como con esa esperanza de que él iba a seguir luchando por mí. Porque yo decía, ok, la cagó, me traicionó, pero uno tiene como esa esperanza de que la persona va a seguir luchando por uno, no sé si me... O que va a cambiar. Va a cambiar. Sí, entonces, claro. No, él se fue para allá y él se iba a meter a la casa de la mamá de sus hijos, a estar con sus hijos y con su mujer como si no hubiese pasado. Entonces yo después me daba cuenta de eso y me enteraba de eso. Entonces,
estuvimos así, va y viene, conversamos, hablamos. Después yo digo, voy a preguntar, porque yo ya soy residente permanente canadiense, voy a preguntarle a una amiga, voy a decirle que me consiga una abogada de inmigración para consultar si hay algo que se pueda hacer en mi caso, porque yo necesito saber si todavía tengo esperanza. Entonces, verdad, tengo una amiga que también es otra bendición, está en Longueuil, ella, porque Dios puso ángeles en mi camino, siempre Dios ha estado con nosotras. Y verdad, esa amiga mía cogió y me contactó con una abogada, que ese es otro ángel en mi vida, esa abogada. Hasta el día de hoy todavía yo tengo contacto con ella y le cuento mi historia y le digo, necesito regresar, me tengo 2 niñas, una de mis hijas es residente permanente junto conmigo, pero la otra nació en Colombia, ¿cómo hago? Y ella me dice, es sencillo, tú eres residente permanente y tu estatus no lo pierdes hasta que tengas 3 años fuera de Canadá. Tú ya eres residente permanente. Y con lo de la niña lo que vamos a hacer es solicitar una visa de turismo para que la puedas entrar y ya estando allá se ve cómo se hace la documentación para que la puedas apadrinar. En ese proceso yo me tardé 1 año y medio porque no tenía los recursos para pagarle a ella. O sea, te devolviste, o sea, duraste 1 año y medio más después de que tuviste tu Duré bebé. 2 años y 3 meses. Después de que me regresé, 2 años y 3 meses. O sea, casi al borde del tiempo que podías permanecer. ¿Era qué? ¿3 años? Sí, casi al borde del tiempo, porque lo máximo eran 3 años. En 3 años perdía yo mi residencia. ¿Y cómo lograste entonces poderle pagar a esa abogada para irte, para Yo devolverte? cogí, vendí todo lo que él me había comprado, todo lo que él me había comprado en el apartamento, las cosas de la niña, todo, yo me empecé a venderlo y yo dije voy a comprar mercancía y me llevo esa mercancía a Ecuador y de ahí voy recogiendo fondos, me pago una piecita con mis hijas y voy recogiendo fondos para pagar la abogada. Pero yo lo hice mal porque yo compré mercancía que en Ecuador no se vendió. Entonces mi dinero se ahogó, se perdió. Y yo en ese desespero de que yo tenía a mi hija pequeña, es más, cuando yo no duré ni 2 meses en Colombia y tuve a la niña y mi niña no había cumplido ni siquiera 1 mes de nacida y me regreso a Ecuador. O sea, yo estaba así, yendo y viniendo, no estuve estable en un lugar, entonces estuve poco tiempo, di a luz, me regresé otra vez a Ecuador porque me di cuenta de que podía todavía seguir luchando por regresarme aquí. Entonces, listo, vendo todo y el dinero lo pierdo porque hice un mal negocio, no invertí bien la plata y se perdió toda esa plata. Entonces, ya yo me quedé así como que ahora qué hago. Pues no tuve otra opción que buscarlo a él, porque yo en Ecuador no conozco a nadie, yo no tengo familia, yo no, a nadie tenía ya. Entonces yo dije, bueno, lo voy a buscar. Todavía lo quería, me dolía todo lo que pasaba, pero yo decía, lo voy a buscar y voy a seguir luchando mientras tenga la esperanza de regresarme a Canadá por hacer lo que tengo que hacer, la documentación y poderme regresar. Entonces volvimos a estar juntos, pero eso fue el verdadero infierno. Ahora sí que cuando yo me regresé, eso fue el verdadero infierno. Yo sufrí de una manera impresionante junto con mi hija, porque ya las agresiones físicas eran constantes. Él hacía cosas inhumanas con nosotras, me golpeaba delante de mi hija y Camila tenía que presenciar todo eso. Y ella como loquita salía a buscar a los vecinos, salía desesperada, veía la manera de ayudar a su mamá en esa situación. En alguna ocasión me dio un golpe en el ojo y me dejó este ojo así todo morado. Y entonces yo salí a la tienda, me acuerdo tanto ese día, y una vecina me vio el ojo y me dice, Giselle, yo siento lástima de ti, ñaña, me dijo así. Qué triste que un hombre te haga eso. Qué triste que la persona que tú quieres te haga eso. No permitas que ningún hombre te haga eso, ñaña, me decía ella. En Ecuador se utiliza mucho la frase ñaña. Sí, sí, sí. Así le digo yo a una de mis gaticas, de hecho. Sí. Y me dice, no permitas que ningún hombre te haga eso, ñaña, me da tristeza por lo que estás pasando. Y la verdad es que nosotras dábamos lástima. Dábamos lástima después de que nosotros perdimos todo, porque él también perdió su trabajo, porque el que obra mal, le va mal. Pero espérate un segundo, Giselle, yo quiero entender algo. ¿Volviste con él esperando que él te diera de pronto el dinero para poder pagar la abogada y devolverte? ¿O?
Bueno, yo creo que yo todavía tenía esperanza en esa De relación. quedarte ahí, entiendo, Yo ya, no de quedarme en el país, pero todavía tenía esperanza de que hubiese algo, de recuperar la que se relación. pudiese hacer algo por nosotros, porque yo de verdad lo amaba. Y, y también, pues esperando que él me ayudara de alguna manera con los gastos, no sé, tener un lugar donde vivir mientras yo me enfocaba en ahorrar el dinero para pagar la abogada. ¿Y cómo lograste finalmente, después de volver y tener ese, pues para no andar pues en más detalles dolorosos para ti, cómo lograste finalmente conseguir el dinero para poderte devolver a Canadá? Con amigos, y me acuerdo tanto que Así lo de tantos haga. problemas que tenía con él, fui a dar un albergue con mis niñas y en ese albergue había una fundación que ayudaba a las mamitas y me dieron unos fondos y con esos fondos yo compré todos los implementos que necesitaba para hacer uñas, porque cuando yo iba a cumplir mis 15 años, el regalo que yo le pedí a mi mamá era que me pagara un curso de hacer uñas porque yo quería ayudarle de alguna manera. Yo le decía, si usted me paga ese curso, yo voy a tener cómo comprarme mis cositas, mi ropita, y de alguna manera lo voy a poder ayudar porque la situación era precaria. Entonces ella se esforzó y me pagó un tiempo ese curso y allí yo aprendí a hacer uñas. Ya. Que yo también siempre cuando me conecto en los live, les digo a las chicas, si aquí hay conectada alguna clienta mía, cuando yo estuve en Ecuador, perdónenme. Les pido perdón porque yo sé que esas uñas no quedaban bien, pero yo lo hacía en el desespero de poder tener algo de ingreso para empezar a ahorrar para pagar la abogada. ¿Y lograste pagarla? ¿Y qué pasó? Claro, claro. Y Yo le hacía dijiste a ese mis man, uñas, Shaolin. sí, yo hacía mis uñas y ahorraba poquito dinero para pagar la pieza. El papá de él, a pesar de todo, fue como una persona muy consciente como que el sufrimiento por el que yo estaba pasando y las cosas que su hijo había hecho conmigo. Entonces, le pedí prestado una parte del dinero, el señor me prestó. Tengo un amigo que está en Estados Unidos, que es mi mejor amigo, también me prestó dinero. Mi amiga, la que está en Long Gate, que me contactó con la abogada, también me prestó dinero. Y entonces, con ese dinerito que mis amigos me prestaron y todo eso, yo logré finalmente pagar todos los trámites. Y saliste de esa relación y te devolviste para Canadá. Sí, y ya entonces, después de 2 años y medio, fue tanto así que yo estaba en Guayaquil y tuve una pelea, me acuerdo tanto, yo no soy mujer de pelear ni nada de esas cosas, pero me acuerdo que el detonante que yo dije, yo tengo que moverme de aquí, pero ya iban a salir mis documentos, o sea que ese trámite fue complejo porque me pedían traducciones, me pedían papeles que valían $200 hacerlos en Ecuador y yo no tenía ese dinero, entonces yo me demoraba porque yo tenía que ahorrarlo. Y entonces, bueno, en eso me demoraba y ya estaba finalizando todos mis trámites y la abogada me había dicho, dice el pendiente porque en cualquier momento nos piden los pasaportes para sellar las visas de retorno y entonces pendiente. Entonces, la persona con la que él estaba, la mamá de sus hijos, nosotras teníamos una pica porque siempre nos escribíamos pendejadas. Entonces, me acuerdo que ella me fue a buscar a mi casa con sus amigas. Yo siempre he estado sola en Ecuador, yo no tenía familia, entonces yo no tenía como amigos que estuvieran ahí para, como ella tenía sus amistades. Entonces me acuerdo que tuvimos una pelea y nos agarramos como dos verduleras, que eso es algo que me da tanta vergüenza, porque nunca en mi vida me hubiese imaginado yo que me iba a estar peleando como un animal con otra mujer, y menos por un hombre. Nunca hubiese querido eso, me da mucha pena cuando me acuerdo de eso. Pues hoy te ríes, obviamente, Pero pero hoy me río, sí, claro. claro. Hoy digo, uno se encuentra con cada loca por ahí. Y bueno, entonces nos agarramos y eso fue lo último porque ella me quería dejar en vergüenza con las personas. Entonces sus amigas me grabaron y cogieron y difundieron los videos. No. Los difundieron porque ella quería como hacerme pasar vergüenza, como mostrarse, porque tú sabes que hay mujeres ignorantes y ellas se sienten así como, ¿cómo explicarlo? Ellas creen que eso se ve bonito y se sienten bien haciendo ese tipo de cosas, ¿me Sí, entiendes? como Sí, justicieras, por decirlo de alguna ajá, sí. manera. Entonces ella cogió y difundió los vídeos
nos agarramos ese día, nos dimos duro y difundió los vídeos. Y entonces eso llegó a verlo mi familia. Y entonces mi mamá decía, yo ya estoy cansada, ¿por qué no sales de allá? Tienes que moverte de allá, porque imagínate esa mujer en cualquier momento, uno nunca sabe, te da un mal golpe o tú le sales dando un mal golpe y las cosas se van a mayor. O sea, no puedes vivir así, tus hijas no. Y No, mi familia sufría porque no podían hacer nada por mí, yo estaba sola. es que estabas en unas circunstancias muy, muy extremas, Sí. entre la falta de dinero, las ganas de irte, la violencia en tu casa, la depresión postparto, la situación con tus hijas. Se convirtió, digamos, en una especie, por lo que escucho y cuentas, en una bomba de tiempo para tu vida y por eso tu familia estaba tan preocupada. Y Entonces, digamos que ese entonces fue el último episodio que te impulsó ya a tomar la sí, eso decisión fue lo de... último, eso fue lo último. Yo dije, me voy, me voy, me voy a Quito. Me puse a buscar un albergue y encontré un albergue en Quito. Me fui allá con mis hijas y al poco tiempo de estar allá, la abogada me dice que me habían pedido los pasaportes. Entonces me fui a la oficina de la embajada canadiense en Quito, dejé mis pasaportes y luego me llamaron de que ya estaban listos. Entonces, ese día cuando me dijeron que estaban listos para que los fuera a recoger, oré mucho, le pedí mucho a Dios y llamé a mi hermana antes de abrirlos y oramos y dije, bueno, vamos a esperar que hayan firmado las visas de retorno. Y cuando los abrimos y vimos las visas allí, no, eso fue, yo lloraba, mi hermana lloraba, decía, por fin ustedes van a salir de esa situación, por fin Dios te está dando otra oportunidad, ahorita aprovechala. Y entonces, bueno, ya de ahí nos tocaba esperar la respuesta de la visa de Emma, porque ya lo mío y lo de Camila estaba resuelto, pero Emma Sí, faltaba mi hija pequeña porque ella, pues, era el trámite de la visa que había que de hacerle. turista. Ujú. Ajá. Entonces ya estaba todo listo, pero estábamos esperando la respuesta y no salía la respuesta. Yo ya tenía 2 meses en ese albergue donde estaba y no me dejaban quedar más tiempo. Entonces la abogada me dice, Giselle, ya estás que cumples el tiempo. Yo te recomiendo que dejes a la niña con tu familia y viajes. Y viajes porque si se te cumple el tiempo ya no va a haber más opción. Entonces yo con mucho dolor en mi corazón fui a dejar a mi hija hasta la frontera. Nunca nos habíamos separado, ya Emma tenía un añito y siempre había estado con mamá y con su hermanita. Habíamos pasado tantas cosas las tres juntitas, de un lado para otro, de albergue en albergue, aguantando hambre, necesidades, pero siempre juntitas las tres. Y yo he sido de las personas que pienso que a donde vaya, pero con mis hijas. Entonces, a mí me dio muy duro porque tuve que escoger entre quedarme allá y que se perdiera la oportunidad y seguir pasando situaciones precarias con mis hijas o de regresarme y dejarla a ella por un tiempo y estando acá luchar por traérmela después. Entonces, bueno, me dio bien duro porque nunca dejé a mi primera hija, entonces como dejarla a ella, una niña que me necesitaba porque no tenía apoyo de su familia paterna, que era la que me podía ayudar porque mi familia económicamente no tiene, pero la familia de él está un poquito mejor económicamente. Entonces yo decía, ellos pudieran apoyarme, pero no lo hacen porque yo siento que ellos no quieren a la niña. Entonces no lo hacían. Y yo decía, las únicas personas que me pudiesen ayudar no lo hacen. Y yo dejarla a que pase necesidades. Yo sé que mi familia la va No, a cuidar bien. sí, Yo sé sí, que ellos la van a cuidar bien, pero de todas sí. maneras es duro. Y para ellos es duro hacerse cargo de ella también. En todo caso, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, no, mija, váyase y tráigamela que yo la cuido. Y entonces ella me la fue a recoger hasta la frontera. Yo me acuerdo que ese día en el albergue donde estábamos nos querían mucho, nos hicimos coger mucho cariño y ese día que nos despedimos lloramos mucho, todas las personas que estaban en el albergue con nosotras, las otras personas, los funcionarios de ahí del albergue nos querían mucho y sabían la situación y le estaba muy duro que yo tenía que ir a dejar a Emma a la frontera para luego irme, pero pues así tocó en ese momento. La dejé con mi mamá, fui, la dejé a la frontera y ya nosotras viajamos para acá. Yo que llego acá y al mes le aprueban la visa a mi hija.
¿Y ahí qué hiciste entonces? ¿Cómo hiciste para poderte la Y llevar? al mes yo no podía viajar porque yo no había solicitado mi residencia otra vez, entonces yo estaba con una visa de retorno y esa solamente tiene una entrada, si yo salía no podía volver a entrar. Claro. Y yo me vine a quedar en la casa de mi amiguita, la que había conocido en Ecuador, que es como si fuera mi mamá aquí, y por eso dije que ella juega un papel bien importante en mi vida, porque ella me veía sufrir mucho ese primer mes sin mi hija. Y cuando salió la visa, yo no tenía todavía dinero, no trabajaba, no tenía dinero aquí. Recién estaba como viendo cómo me organizaba otra vez, llegando otra vez, replanteándome. Entonces ella me dijo, Giselle, no te preocupes que yo voy. Yo nunca he salido de aquí porque ella estaba esperando su ciudadanía. Y me dice, nunca he salido de aquí. Usted sabe que ni siquiera por ir a ver a mis otros familiares a otro país he viajado, pero yo te voy a ir a buscar a tu hija. Yo te voy a ir a buscar a tu hija. Y no solamente hizo eso, sino que me prestó todo el dinero del viaje. Todo lo sacó de su tarjeta de crédito. Todo lo sacó de su tarjeta de crédito y me dijo, yo voy y te busco a tu hija y después cuando tú tengas me pagas el dinero. Yo lo pago con mi tarjeta de crédito. Y ella pagó los pasajes de avión. Entonces yo, bueno, le mandé a mi mamá para que viajara a este Ecuador y ahí sí busqué al abuelito de Emma, paterno, y le dije, por favor, recíbame a mi mamá, a mi hija, por lo menos hagan esto. Y me las reciben para que mi amiga cuando llegue al día siguiente pues se pueda venir con mi hija. Y verdad, ellos allá la recibieron, las llevaron a comer, les pagaron un hotel y así fue como mi amiga me trajo a mi hija aquí. Después de un mes. Y mi hija, historia. sí, mi amiga fue un ángel. Pero Ángel se quedó cortica. Pero un ángel con unas alas del tamaño de la catedral. Sí, no solamente fue por ella, sacó el dinero de su tarjeta de crédito y me la fue a buscar y me la trajo hasta aquí. ¿Eso fue ya hace cuánto? Eso fue hace un año. Apenas, es que esto es reciente, Giselle, esto es Sí. mucho, o sea que llevas entonces ya en Canadá con 2 tus años ángeles. voy a cumplir ahora en julio. 2 años vamos a 2 cumplir. años. Y un año desde que volviste ya con tu hija. No, 2 años, ahora en julio cumplo 2 años de haberme regresado. Ok, igual es muy reciente. Ya estás entonces en Canadá con tus 2 hijitas, con tus ángeles en esta tierra. ¿Y cómo te sientes ahora, Giselle, después de haber escuchado yo toda esta historia? Digo, que además es más vertiginoso de lo que me habías contado, pues claro, todo fue un audio chiquito, si esta es una conversación mucho más extensa. ¿Cómo te sientes hoy ya en un lugar seguro, con una expectativa de vida muy diferente a la que tenías antes? ¿Cómo estás ahora? No, yo estoy súper feliz, agradecida con Dios, porque yo sé que el hecho de que nosotras estemos aquí es la voluntad de Dios. Dios tenía preparado esto para nosotras por tanta lucha, tantos esfuerzos que yo hice, porque Dios conoce mi corazón y sabe que todo lo que yo he hecho ha sido porque yo quiero que mis hijas tengan las oportunidades que quizás yo no tuve, que mis hijas estén en un mejor lugar, en paz, en tranquilidad, en un entorno sano, seguro. Entonces, lloraba mucho. Cuando viví toda esta situación, yo me acuerdo que yo me arrodillaba, pero con mi cabeza en el piso, y le pedía con mucha fe a Dios de que por favor me diera una segunda oportunidad, porque tal vez a la primera yo me había quitado del lugar en donde Él me había puesto para grandes cosas. Y yo le decía, eso nos pasa a veces porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Dios tiene cosas bonitas preparadas para nosotros, pero muchas veces nosotros no nos dejamos guiar. Nosotros no dejamos que Dios cumpla su propósito porque queremos hacer nuestra voluntad. Y yo aprendí eso. Yo dije, perdóname, Señor, por yo querer hacer mi voluntad, porque tú me lo quisiste mostrar de muchas maneras y fui yo la que no quise ver las señales. Fui yo la que no quiso ver lo que tú me estabas mostrando y entonces me quité de donde tú me habías puesto, pero tú me regresaste aquí porque tú conoces mi corazón.
tú conoces mi corazón y entonces yo ahora súper agradecida, ahora yo ya no me quejo del frío, yo ya no me quejo de nada, yo estoy súper feliz aquí en Canadá, súper tranquila, a mí me dicen, Giselle, pero no te da duro el frío, no, si es que es sabroso, es rico, si tú vieras cómo se ve todo blanquito. No, porque yo he visto cómo el cambio de vida es tan diferente, o sea, sí, hay más yo sigo calidad de vida. siendo una población humilde aquí en Canadá porque yo soy estudiante y como yo tengo mi estatus migratorio, pues yo tengo mi estatus como residente permanente, todavía lo conservo. Entonces yo entré en un programa que como yo estoy en una provincia francesa, pues aplico para estar en el programa de francización o alfabetización para aprender a hablar en francés y yo recibo unos pagos a cambio de eso y yo vivo, pues tengo para cubrir mis gastos con esos pagos. Entonces, esta es una oportunidad muy bonita que solo en estos países se ve, que la población más humilde por lo menos tiene para vivir dignamente. Aquí no te hace falta tu comida, no te hace falta para pagar tu renta, no te hace falta para tus cosas. Aquí tú vives dignamente. Esa es la diferencia de estos países a nuestro país, que aquí se vive dignamente. Entonces, yo agradecida, súper agradecida con Canadá por la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí con mis hijas. Espero ser productiva, por eso ahorita dije, si Dios me da la oportunidad de volver, me voy a hacer las cosas bien, me voy a enfocar, entonces voy a iniciar haciendo lo correcto primero para poder ser productiva para este país, es que yo empiece a estudiar el idioma, ya voy a cumplir 1 año estudiando el idioma, no he aprendido nada, no me preguntes, pero vamos. No, yo no te iba a preguntar, pero, o sea, estás estudiando francés, pero también, bueno, aparte de lo que tomas del pelo con las canciones en inglés, ¿tú hablas inglés ya? No, ¿No? no, yo no, Yo yo no pensé hablo que... inglés, a duras penas hablo español. Y eso que uno habla su español estropeado, pero yo no hablo inglés, yo apenas estoy aprendiendo francés. Ah, ok, ok, es decir, porque hay partes, creo, entiendo, en Canadá donde, bueno, hablan francés, en otros hablan inglés, No, en la otros mayor hablan los parte, dos. aquí son 2 idiomas oficiales, pero el 90% o el 80% de Canadá se habla inglés. Pero Sí, estoy en la los, provincia de Quebec, que es una provincia francómona, sí, se es dice francés. así. Entonces Sí. aquí se habla francés, ese es el idioma oficial de aquí de la provincia de Quebec. Y por ende, lo que te van a enseñar a las personas que venimos aquí, pues es el francés. El francés, entiendo. Lo del Uh-huh. inglés entonces es pura, de verdad es No, mamadera de yo no que... hablo inglés, eso es por molestar, eso es que yo me aprendo esas canciones ahí a los ratatá y yo las canto como caigan y yo molesto a mis niñas, les canto así que en inglés y ahora que hago los envíos y me pongo a cantar con las seguidoras que tengo por allí en mi TikTok y eso es riéndome con ellas, pues yo no hablo inglés. Bueno, pero ¿y cómo le va a las niñas, por ejemplo, en el colegio? Porque sé que están en colegio y van muy felices. Bueno, que les cambió de verdad la vida para 180, un giro de 180 grados literal. ¿Cómo les vayas con el francés? Porque las niñas aprenden muy rápido, ¿no? Mi niña Camila es impresionante. Ella siempre ha sido una niña muy inteligente, mi niña mayor, siempre. Incluso cuando en los peores momentos ha sido una niña como tan, para su edad, tan madura. Y me decía cosas como, no te preocupes mamá, no es tu culpa lo que está pasando, nosotros vamos a salir de esta situación. Y me dio fuerza en muchas ocasiones. Y es una niña tan inteligente, me siento tan orgullosa de ella porque cada vez que voy a la escuela, la profesora me la han subido de nivel en 2 ocasiones porque ella me dice que habla muy bien el francés. Habla muy bien el francés y dice palabras muy bien estructuradas y me dice, es que Camila deja botados a los compañeritos de clase porque ella habla muy bien y me la han subido de nivel en 2 ocasiones ya y le va muy bien en su escuela, le va muy bien. Mi otra niña pues apenas está en la guardería y pues ella el proceso va a ser un poquito más lento porque solo hablamos español aquí en la casa. Entonces ella hasta ahora pues apenas te dice oui. Oui. O te dice merci, pero yo sé que también va a aprender muy rápido el próximo año que ella vaya a la escuelita, también ella va a aprender muy rápido porque los niños aprenden súper rápido. Sí. Aquí lo complicado está conmigo porque yo sí digo, Dios mío, ¿cuándo me va a entrar eso?
pero bueno, No, aquí tú vamos. puedes. Mira, mira con todo lo que tú has podido en la vida, Giselle. Sí. Y lo que te toca ahorita es decirle a tu hija, ¿sabes qué? Empecemos a hablar en francés para que te obligue a ti también a practicar en la casa, que la niña menor, que es semita, pues empiece también a educar su oído con el idioma. Giselle, y esta historia, pues, o sea, lo que me contaste quedó chiquito, o sea, qué Sí, yo creo resiliencia que hay la... cosas que se me olvidó, como por ejemplo la muerte de mi papá, Sí, tú me hablaste porque de eso, mi que papá murió, finalmente murió. mi papá murió justo cuando yo me entero de todo esto, del otro hijo de mi pareja, y se me juntó también eso, y fue muy duro para mí porque yo no pude estar cuando lo enterraron, y eso fue algo que siempre me dolió, y por mucho tiempo me soñaba mucho con mi papá. Me soñaba porque no lo vi, no lo despedí, y esa era una de las razones por las que yo me había ido, perdón, era una de las razones por las que yo me había ido. Entonces, eso me dolió mucho porque yo estaba tan enfrascada en mi dolor y en las cosas que yo estaba pasando en ese momento que no despedí a mi papá, no lo pude despedir. Pero mi papá murió en ese tiempo y fueron cosas bien duras para mí, no solo lidiar con todo lo que ya estaba pasando, sino que también recibir la noticia de que él había muerto. No, Giseli, esa historia tuya pues es como de novela, pero te quiero decir que te aplaudo, que pues aplaudo tu valentía, tu fortaleza y nunca te sientas pues culpable por las cosas que te tocó hacer y te tocó vivir, porque pues no por los hijos, además, no por los hijos hace lo que sea, con tal de que ellos estén bien. Y qué bueno además que Dios te haya dado la oportunidad, otra oportunidad de volver a un sitio donde pudieras tú y tus hijas sentirse seguras. Así que de verdad, gracias por compartir esta historia aquí en Catarsis. Literal hicimos Catarsis completica, pero gracias de verdad por tanta generosidad de contarnos parte de tu vida privada, que es muy, muy importante para ti. Yo sí quería que la gente te conociera, porque a veces uno ve las redes, insisto, uno no sabe qué hay detrás de esa sonrisa Sí. tuya, que tú nos diviertes, nos haces reír. A mí me hiciste reír cada vez que veo el video, me río otra vez, como una loca, pero la gente no sabe a veces el dolor que esas personas pueden esconder detrás. Y yo te agradezco que lo compartas y qué rico, me alegra mucho poder ser puente para que conozcan lo que tú eres como ser humano. Muchas gracias a ti. La verdad es que yo aprendí a ser feliz, aprendí a disfrutar de lo que tengo sin dejar de luchar por lo que quiero. Eso es un mensaje eso es una frase que me caracteriza, siempre se las digo a mis amigos. Hay que disfrutar de lo que tenemos sin dejar de luchar por lo que queremos. Siempre les digo eso. Y, y sí, pasé por muchas cosas en la vida, pero ahorita he aprendido a ser feliz con lo que tengo, agradecida con Dios siempre, siempre. Aún nos faltan muchas cosas, tenemos muchas cosas que superar, aún hay muchos retos, pero yo sé que con la ayuda de Dios los vamos a ir superando, vamos a lograr cumplir cada una de esas metas que tenemos. El centro de mi vida y el centro de nuestras vidas siempre tiene que ser Dios, porque aunque no lo creamos, Dios hace cosas extraordinarias por nosotros cuando nosotros decidimos dejarnos guiar por Él y cuando nosotros somos buenas personas. Seamos empáticos, seamos seres humanos llenos de amor, no perdamos ese valor, porque hoy en día el mundo está muy frío, se ha perdido como ese valor del amor, ya las personas no les da nada como que hacerle daño al otro, ¿no? O sea, como que no piensan en el daño que le hacen al otro. Entonces, es eso, como que no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran nunca, ser más empáticos, eh, tener más amor para darle al prójimo. En este mundo vinimos a servir y nada, esa soy yo, esta es Giselle, una persona bien humilde, porque, bueno, la gente confunde mucho la humildad con la pobreza. No No, tiene nada yo que ver. No. soy pobre, sí, pero soy un ser humano bien humilde, un ser humano que siempre tiene una sonrisa para darle a los demás, siempre soy gentil, siempre hay algo bonito para mí para ofrecerle a los demás. Y hoy nos ofreces un testimonio maravilloso. Hoy hice esta entrevista, hice otra en la mañana y ambas historias, ambos testimonios me hablan de eso, del amor de Dios. Sí, sí.
De verdad que sin Dios no somos nada. Y de verdad, muy agradecida, muy contenta por darme la oportunidad de contar mi historia. Te lo juro que yo siempre dije, algún día voy a contar mi historia. Algún día voy a contar mi historia, van a haber muchas personas que la van a escuchar, porque cuando yo le comentaba mis cosas a otras personas, porque en medio de mi dolor, yo quería como decírselo a todo mundo, entonces no perdía la oportunidad de conversar con alguien y contarle por lo que yo estaba pasando. Y en una ocasión, una persona me dijo, Giselle, esa historia tuya está buena para Netflix, hazte un libro. Hazte un libro y mandalo a ver si la ponen en Netflix, porque tu historia es algo impresionante. Y yo le decía, algún día voy a tener la oportunidad de contársela a muchas personas, yo sé que sí. Y entonces es lo que yo digo, son como respuestas de parte de Dios, porque hoy en día tengo esta oportunidad maravillosa y estoy muy feliz, de verdad, muy feliz. De verdad, gracias. Y gracias por hacerlo aquí en Catarsis, un espacio que apenas estamos comenzando, pero con esa firme intención de llevar un mensaje que sea poderoso para me quedaron ardiendo los ojos de las lloras que lloraba mucho hoy, que sea un mensaje poderoso para las personas. Así que Giselle, con todo mi amor, te abrazo y gracias, y ojalá algún día nos podamos encontrar en Canadá o en cualquier parte del mundo. Un beso para María Camila, para Emita, y que Dios las bendiga a las tres y las proteja siempre. Amén, igual para ustedes, Dios me las bendiga, besitos y abrazos. Besitos. Chao, mi Giselle, muchas gracias, y a ustedes gracias por conectarse en Catarsis. Ay, hoy me han hecho de verdad, es que yo hice 2 entrevistas que saldrán muy pronto, pero sí, hablan de esas promesas de Dios. Hay que esperar, hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Y a todas esas mujeres que no se dejen tratar así, somos mujeres valiosas, somos fuertes, merecemos lo mejor. Así que no se queden en esos lugares donde duele, no se queden allí por temor a estar solas. Sí que se puede, sí podemos salir adelante solitas con nuestros hijos, con nuestros esfuerzos y la ayuda de Dios, todo se puede, todo es posible. Así que no se queden en esos lugares donde duele estar, donde te maltratan, donde te humillan, donde te pisotean, porque nosotras somos valiosas. Así entonces, eso también. A mí me hicieron mucho que no valía nada, pero... No. Sí, aquí nos demostraste que vales lo que pesas en oro, por Dios. O sea, es decir, eres una mujer maravillosa y muy, muy poderosa y muy resiliente. Besos, Giselle. Gracias nuevamente. Bye. Gracias. Chao, mi Giselle. Y a ustedes, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ay, no, qué chilladera, hombre. Ay, Dios. Qué tremenda historia. Voy a botar estos micrófonos por el sanitario.